Bienvenidos a Diálogos Públicos Veracruz. Este es un programa, es un foro de comunicación directa entre los candidatos a la gubernatura y la comunidad universitaria. En esta ocasión vamos a tener un programa con el candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, el señor Miguel Ángel Yunes Linares, que representa a los partidos, al Partido Acción Nacional, el PAN, y al Partido de la Revolución Democrática. Le recordaremos al público que este programa de Diálogos Públicos Veracruz, que este foro de comunicación directa, pertenece a una iniciativa de la Universidad Veracruzana. Recientemente la Universidad Veracruzana, a través del Centro de Estudios de Opinión y Análisis y la Universidad Autónoma de México, la UNAM, a través del Centro de Estudios de Opinión, celebraron un convenio en donde unen esfuerzos para lanzar esta iniciativa de voto informado Veracruz en el proceso electoral estatal 2016. Le agradecemos al señor Yunes Linares su participación. Le explico brevemente. Señor, bienvenido. Gracias por su asistencia. El programa se divide en 3 bloques. Cada bloque contiene cuatro preguntas. Es importante decirles a todos que pueden ser preguntas abiertas de todo tipo. Se manejan aspectos financieros, políticos, culturales, que el candidato seguramente nos va a responder. Y pues bueno, si quieren iniciamos por favor las preguntas. ¿Quién es el que nos dice yo? Por favor. Buenas tardes, candidato. Buenas tardes a todos. Soy Ruy Gavarrón y soy parte del comité institucional de este foro. La deuda pública en el estado de Veracruz ha aumentado considerablemente. ¿De qué manera considera usted que puede atenderse este problema y al mismo tiempo atacar el crecimiento económico? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Universidad Veracruzana, decir que me siento muy contento en esta que es mi alma mater y recordar algo. Esta elección es una elección de jóvenes. Hay 1 millón de jóvenes que por primera ocasión votarán para gobernador del estado. Es decir, 1 millón de jóvenes que entre 2010 y 2016 cumplieron 18 años y que por primera vez van a ir a votar. Es una elección que van a decidir ustedes y por eso me interesa mucho convencerlos de que voten por mí. El problema de la deuda pública en Veracruz es un problema gravísimo y con este problema o como consecuencia de este problema se generan muchos otros más en los ámbitos de seguridad, de salud, de educación, en todos los ámbitos, falta de infraestructura. La deuda ha crecido de manera exponencial. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un gobierno entre los años 92 y 97 que dejó 0 deuda en Veracruz y 2.500 millones de pesos en caja. 0 deuda y 2.500 millones. Yo era secretario general de gobierno. Hoy tenemos una deuda que se estima en más de 100.000 millones de pesos. Somos la segunda entidad más endeudada del país después de la Ciudad de México. Este es un problema que compromete el 70% de las participaciones federales y que hace prácticamente imposible desarrollar programas de inversión de infraestructura para el desarrollo en Veracruz y atender necesidades tan urgentes como la propia demanda de la universidad de que se le paguen los recursos que les deben. Se han endeudado a Veracruz sin ton ni son, sin ningún objetivo y sobre la base solo de un objetivo de carácter patrimonialista, sobre la base de llevarse a la bolsa, y hay que decirlo, miles de millones de pesos que han ido a parar de la deuda pública o de las arcas públicas al bolsillo de los funcionarios. Por eso presenté una denuncia penal el día 3 de abril en contra del gobernador del estado por enriquecimiento ilícito, presentando las pruebas contundentes que acreditan que parte de esta deuda que tendremos que pagar los veracruzanos en los próximos años fue a dar a la bolsa de los funcionarios. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar la deuda? Hemos hecho un análisis muy a fondo de la deuda y la deuda en primer lugar es una deuda, además de enorme, una deuda muy cara. Tenemos algunas instituciones bancarias que le prestaron al gobierno de Veracruz a tasas del 9% anual, cuando una tasa normal para un gobierno es de TIE más 2, que vendría equivaliendo a un 5,5%, es decir, están pagando 3 puntos y medio más. Esos 3 puntos son 3 puntos de corrupción. Es dinero que pagan extra a los bancos para que los bancos por fuera se los devuelvan. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, renegociar la deuda para bajar las tasas de interés, para que la deuda sea más manejable y poder liberar recursos. Segundo, vamos a presentar un programa de austeridad plena en el gobierno del Estado a partir del ejercicio 2016, que me tocará solamente un mes, el mes de diciembre de 2016, 2017 y 2018, de tal manera que todos los gastos superfluos, gastos redundantes,
gastos de representación, de viajes, comidas, etcétera, que son gastos que llevan mucho dinero, que llevan un gasto enorme realmente, puedan utilizarse mejor en infraestructura. Quiero darles un dato que les va a interesar. La inversión el año pasado en infraestructura para el desarrollo en Veracruz fue de 12,000 millones. En este año bajó a 3,000 millones. En cambio, el gasto corriente subió 5,000 millones de pesos. ¿Por qué razón? Porque este año hay campaña y porque requieren recursos para la campaña del PRI. Eso no puede ser. ¿Cómo vamos a hacer para generar inversión, desarrollo y empleo? Evidentemente requeriremos de la participación de particulares, de la participación de la iniciativa privada, pero para hacerlo, para generar estas condiciones, necesitamos en primer lugar restablecer el Estado de Derecho en Veracruz. No solo me refiero a seguridad pública, que es muy importante, sino también a seguridad jurídica, que quienes vengan a invertir en Veracruz sepan que los tribunales responden a la ley, responden a la Constitución y no a lo que un gobernador les ordena, que sepan que la legislatura del Estado es un órgano autónomo, que actúa con base en los principios constitucionales y no en lo que les ordena el gobernador del Estado. Vamos a generar condiciones de seguridad jurídica, vamos a estimular fiscalmente también a los inversionistas. Ustedes saben que muy recientemente el impuesto a la nómina subió un 50% la tasa, del 2 al 3%. Vamos a volver a la tasa del 2% para que vengan inversionistas. Y a mí me gusta siempre poner un ejemplo porque está muy cerca y es muy reciente. Ustedes saben que el gobierno de Puebla logró que se fuera a establecer a Puebla la armadora de automóviles Audi. Generó 6,000 empleos de inmediato, empleos bien pagados. La pregunta es ¿por qué no se estableció esa planta en Veracruz? Teniendo en Veracruz 3 puertos de los más importantes de México. El de Veracruz, que es el más importante del país, el de Coatzacoalcos y el de Tuxpan. Y 3 aeropuertos, el de Poza Rica, el de Veracruz y el de Minatitlán. Somos el único estado del país que tiene 3 puertos y 3 aeropuertos internacionales. Y aún así no hemos podido atraer inversión. ¿Por qué? Porque hay corrupción, porque hay inseguridad jurídica, porque no hay estímulos a la inversión. Vamos entonces a abatir la deuda, a administrar los recursos con honestidad y con eficiencia y algo muy importante, vamos a exigir que el dinero que se robaron vuelva a las arcas públicas. Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera con el borrón y cuenta nueva. No estoy de acuerdo con que 35,000 millones de pesos que en opinión del Auditor Superior de la Federación desviaron solo en los últimos 3 años se queden en el bolsillo de los funcionarios. Tienen que volver a las arcas públicas para aplicarse en la Universidad Veracruzana, en salud, en educación y en todo lo que requiere Veracruz. Vamos con la segunda pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Paola Favela Sánchez, soy estudiante de la Universidad Veracruzana y mi pregunta es la siguiente. Ante la problemática financiera que presenta el gobierno estatal con distintas instituciones, en particular la deuda con la Universidad Veracruzana y con el Instituto de Pensiones del Estado, ¿qué soluciones aportará? Gracias, Paola. Mira, en los presupuestos públicos hay determinados rubros que son obligaciones del Estado a favor de terceros, en este caso a favor de la Universidad Veracruzana y del Instituto de Pensiones del Estado. Si tú esos recursos que están etiquetados, como se dice en el argot presupuestal, no los utilizas en lo que debes utilizarlos, estás cometiendo un delito. Por eso la rectora de la universidad, a nombre de la comunidad universitaria, presentó denuncias penales, porque desviaron más de 2,000 millones de pesos que son de la universidad y los aplicaron no se sabe en qué, no se sabe dónde. Lo que yo voy a hacer es respetar estrictamente el presupuesto de la universidad y establecer un mecanismo para que el flujo financiero que la universidad requiere y que proviene del gobierno del Estado ingrese directamente a la Universidad Veracruzana, que no tenga que pasar ningún trámite, que no tenga que pasar por ninguna oficina burocrática, que no tenga la rectora o el rector que rogarle al gobernador del Estado que le dé lo que le corresponde a la universidad. Esta parte es muy importante. Ya se logró que los recursos que vienen de la Federación entren directamente a la tesorería de la universidad, pero hoy tenemos que garantizar que los recursos estatales también entren directamente. En lo que se refiere al Instituto de Pensiones del Estado, conozco perfectamente bien el tema. Fui director general del ISSSTE durante 3 años y en esos 3 años me tocó resolver un problema gravísimo. El ISSSTE estaba al borde de la quiebra, como está el Instituto de Pensiones del Estado. Quiero darles un dato que seguramente los va a indignar como me indigna a mí. Hay pensionados en el gobierno del Estado de Veracruz, en el Instituto de Pensiones, que cobran más de 100,000 pesos mensuales de pensión. Menciono a uno, Reinaldo Escobar, que fue secretario general de gobierno.
y hay personas que cobran 2,000 pesos de pensión. Esto no puede ser. En el gobierno federal, particularmente en el ISSSTE, donde yo fui director general 3 años, nadie cobra una pensión superior a 10 salarios mínimos generales del Distrito Federal. Así se jubile como secretario de Estado. Esto es injustísimo. Por eso el Instituto de Pensiones se encuentra al borde de la quiebra. Por eso y porque hay menos contribuyentes cada día y las personas se jubilan con cantidades muy altas en algunos casos y viven mucho más tiempo. La esperanza de vida, gracias a Dios, gracias a los esfuerzos de la medicina, gracias a la ciencia, hoy es mayor, hoy es de 77, 78 años, antes era de 60, 65 y muy rápido se ha ido incrementando la esperanza de vida. Entonces cada día hay más jubilados, se va haciendo una bola de nieve y en la perspectiva actuarial, en la perspectiva de largo plazo, el Instituto de Pensiones, si no se hace una reforma de fondo, puede ir a la quiebra y puede llegar el momento en que no se paguen las pensiones a los trabajadores. Yo me comprometo como gobernador a trabajar junto con las organizaciones de maestros, de trabajadores del Estado, de universitarios obviamente que están afiliados a pensiones, para que hagamos una reforma que le dé viabilidad al Instituto de Pensiones del Estado en el largo plazo. De otra manera, no habrá dinero que alcance, esa es la realidad. Y también me comprometo, desde hoy, como candidato y como ciudadano, a oponerme con todo y exhorto a todos ustedes a que se opongan a que el gobierno del Estado quite al Instituto de Pensiones la única reserva que tiene pensiones, lo que se llama reserva líquida, que es dinero en bancos, que son 2.500 millones de pesos, que se los quiere llevar el gobierno del Estado dándole a cambio el estadio de fútbol donde juegan los Tiburones Rojos. Es decir, quiere pagarle, quiere que compre el Instituto de Pensiones un estadio que realmente no le sirve para nada al Instituto de Pensiones. Esto no puede ser, hay que oponernos a eso para que Pensiones tenga cuando menos esa reserva líquida. En este bloque, la tercera pregunta. Por favor, te presentas. Mi nombre es Jorge Antonio Hernández Higuera, soy estudiante de la Universidad Veracruzana y mi pregunta es, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, Veracruz es un estado reincidente en malas prácticas administrativas. ¿Cuál sería su propuesta para que la Contraloría General del Estado sea un ente que sirva a Veracruz y no a los gobiernos corruptos? La Auditoría Superior no solo ha señalado que tiene malas prácticas administrativas, ha señalado que es el gobierno más corrupto del país y ha actuado en consecuencia. Ha presentado denuncias penales, ya denuncias que están presentadas ante la PGR, porque la Auditoría Superior tiene facultades para presentar denuncias penales. Así lo establece la Constitución, es un órgano constitucional autónomo que revisa las cuentas tanto del gobierno federal como de los fondos federales que aplican los estados y municipios. La auditoría ha determinado que Veracruz tiene irregularidades por más de 35,000 millones de pesos en 3 años y que esto equivale a las irregularidades de 18 estados en conjunto. Es decir, no solo es el gobierno que más deficiencias administrativas tiene, es el gobierno más corrupto. Yo he planteado, lo anuncié ya hace varias semanas, 2 cosas. La primera, en un programa de combate a la corrupción y transparencia que anunciamos desde la precampaña. La primera, voy a firmar un convenio con la Auditoría Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública Federal para que me señalen cuáles son las mejores prácticas en la aplicación de los recursos federales, de los fondos federales que vienen a Veracruz, fundamentalmente para educación, salud, seguridad pública, infraestructura. Que me señalen cuáles son las mejores prácticas y la mejor vía para supervisar la aplicación de estos fondos federales. Pero también, a nivel local, lo que vamos a hacer es que el Contralor del Estado, que actualmente es un funcionario nombrado por el gobernador y que depende y está al servicio del gobernador, deje de ser nombrado por el gobernador. ¿Quién lo va a nombrar? Lo va a nombrar el Congreso del Estado. ¿Y quién lo va a proponer? Lo va a proponer la Universidad Veracruzana. Yo considero a la universidad no solo como la reserva de talento, sino también como una reserva moral de Veracruz. La universidad realmente debe participar más en la vida pública y debe hacerlo con propuestas como estas, cuidando los recursos. Hay muchas otras medidas en materia de transparencia que vamos a llevar a cabo, pero concretamente en materia de Contraloría y de supervisión, esa será mi propuesta. Pregunta al floor manager, ¿tenemos tiempo para una cuarta pregunta? Muy bien, cerramos este bloque con la última pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Fátima Guadalupe Márquez Silva, soy estudiante de la Universidad Veracruzana y mi pregunta es en cuestión de las dependencias que han estado a su cargo, se han visto envueltas en actos de corrupción. En caso de llegar a la gubernatura,
¿Cómo garantizaría que esta situación no se repita? Ninguna dependencia que ha estado a mi cargo se ha visto envuelta en actos de corrupción. Los últimos cargos que tuve en el gobierno federal fueron subsecretario de Seguridad Pública Federal entre enero de 2005 y enero de 2006. Todo 2006 fui secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y desde diciembre de 2006 hasta febrero de 2010 fui director general del ISSSTE. Como subsecretario de Seguridad Pública Federal jamás tuve siquiera una observación. Como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tampoco. Y en la Dirección General del ISSSTE, y aquí quiero ser muy enfático, porque realmente me provoca no hilaridad, sino que me provoca preocupación el hecho de que quieran hacer creer que en un instituto como el ISSSTE, que tiene una vigilancia extraordinaria sobre la aplicación de los recursos, alguien pueda disponer y sacar de la caja el dinero y llevárselo. Como parte de esta guerra sucia que el gobierno desarrolla en mi contra, han desarrollado toda una estrategia para hacer creer que yo quebré al ISSSTE. Hicimos exactamente lo contrario. Cuando llegamos, el ISSSTE estaba a punto de quebrar. No podía el ISSSTE ya ni siquiera pagar las pensiones. Se aprobó una ley que empezamos a gestionar en el mes de diciembre de 2006 y que se aprobó en marzo de 2007, apenas entrando el gobierno de Calderón, una ley que le ahorró a México 30 puntos del Producto Interno Bruto, 30 puntos, una ley que se considera la más importante en el gobierno de Calderón. A partir de esa ley, el instituto tuvo recursos para pagarle a los pensionados, tuvo recursos también para mejorar el sistema de salud y estábamos vigilados, y hasta la fecha el instituto está vigilado por estas dependencias. Secretaría de la Función Pública, que es una dependencia del Poder Ejecutivo. Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados. Contraloría Interna del propio Instituto de Seguridad. Comisión de Vigilancia integrada por sindicatos. Junta directiva en la cual participan sindicatos y participa gobierno, y un despacho externo que se llama Pricewaterhouse. ¿Qué fue lo que sucedió cuando dejamos el ISSSTE? Sucedió que dejamos 56,000 millones de pesos de reservas líquidas en bancos, y ahí están los reportes del instituto. Cuando yo dejo el ISSSTE en el año 2010, en bancos había 56,000 millones de pesos. Pero les quiero pedir un favor, ustedes que tienen acceso a internet, y seguramente lo pueden hacer al salir de aquí, entren a la página de la Secretaría de la Función Pública y busquen un rubro que se llama funcionarios sancionados, amonestados, cesados, etcétera, y busquen mi nombre y les garantizo que no va a aparecer, porque jamás me he visto envuelto en un hecho de corrupción. Han querido hacer una guerra sucia porque saben que les vamos a ganar las elecciones y tienen obviamente que inventar todo. Jamás. Ustedes lo pueden hacer, que no quede a lo que yo les diga. Les ruego que lo hagan, que busquen. Quiero decirles también que oportunamente, desde el año 2005, autoricé a que se publicaran mis declaraciones patrimoniales. Si entran igualmente a la Secretaría de la Función Pública y buscan declaraciones patrimoniales y ponen mi nombre, están todas, desde el año 2005 hasta que dejé la dirección del ISSSTE. Y el día 1 del mes de abril presenté mi declaración 3 de 3, es decir, patrimonial, de intereses y fiscal, y está publicada ya en internet y la pueden consultar ustedes. La mejor forma de combatir la corrupción es la transparencia, y he tratado de ser transparente toda mi vida. Vamos a hacer un corte y con este diálogo directo entre la comunidad universitaria y el candidato Miguel Ángel Yunes Linares. Una pausa, por favor. Vamos a continuar con este segundo bloque y le pedimos a esta comunidad universitaria que hay que destacar que no solamente participan los estudiantes, sino también se encuentran con nosotros docentes de la propia institución. Pues bueno, continuamos con este diálogo. Por favor. Señor candidato, muy buenas tardes. Mi nombre es José Alejandro Guevara Prieto, alumno de la Universidad Veracruzana, y mi pregunta es la siguiente. Existe una averiguación en su contra sobre el enriquecimiento ilícito. ¿Qué dice al respecto? Gracias, Alejandro. Mira, han presentado muchísimas denuncias en mi contra. Las presentaron en 2013, 2014. Cada vez que soy candidato presentan denuncias, una, otra.
inventan cualquier tema y presentan denuncias sobre cualquier tema. Efectivamente, como tú dices, presentaron en 2013 y posteriormente el año pasado, cuando ya se sabía que yo iba a ser candidato, la misma denuncia de 2013. Es una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, que señala cosas que mejor no las refiero porque no vienen al caso. Dicen, por ejemplo, que tengo cuentas en Tailandia, cuando en mi vida he ido a Tailandia. Yo sé que es una cosa absurda, pero no tiene sentido. Yo a eso respondo con una respuesta de sentido común. Si yo tuviera una denuncia, una averiguación previa por enriquecimiento ilícito o por cualquier otro delito, por cualquier otro, yo les pregunto a ustedes, ¿sí saben que la Procuraduría General de la República la maneja el PRI? Digamos, Peña Nieto es priista, y la Fiscalía General del Estado la maneja Duarte, que es del PRI. Si ellos tuvieran elementos en mi contra, ¿procederían o no procederían? Pues claro que procederían, hombre. Si lo único que no quisieran es verme aquí, lo único que no quieren es verme ganando la elección para gobernador del Estado. Entonces, como parte de toda esta guerra sucia, evidentemente presentaron denuncias en mi contra y han seguido presentando en contra mí, en contra de todo el mundo. Pero yo les pregunto eso, ¿hay posibilidades de que alguien sea protegido por el PRI sin ser del PRI? Yo no necesito ser protegido por nadie, no busco impunidad. Si yo hubiera cometido un delito, ni siquiera hubiera buscado la posibilidad de ser candidato a gobernador, porque evidentemente sacarían y procederían en mi contra. Pero si no proceden es porque no tienen ningún elemento. Nunca he sido citado, nunca, por la Procuraduría General de la República ni por la Fiscalía General del Estado. Y denuncias han presentado todas. ¿Qué es lo que hacen? Presentan una denuncia, dan a conocer a los medios la denuncia y la Procuraduría General de la República de inmediato, cuando se presenta una denuncia, pide información sobre bienes. Piden la información al gobierno del Estado, dicen, oye, se presentó una denuncia en contra de Miguel Ángel Yunes, te pido me informes qué bienes tiene. El gobierno del Estado da a conocer esa solicitud de información y dice, mira, sí lo están investigando. Pues sí, a cualquiera. Si yo presento una denuncia en contra tuya, en contra de cualquier persona, la obligación de la Procuraduría es pedir informes, el gobierno responde y también el gobierno está obligado a mantener confidencialidad, pero no la mantienen precisamente porque de lo que se trata no es de denunciar, sino de denostar, de desprestigiar, de hacerle daño a las personas, de impedir que saquen al PRI del gobierno, de mantener la cadena de corrupción y de impunidad que han mantenido durante muchísimos años, particularmente durante el gobierno de Fidel Herrera y de Duarte. Fidel Herrera, que trajo a Veracruz a la delincuencia organizada, dejó a Duarte para que lo encubriera, para que lo protegiera. Esa es la realidad. No porque Duarte fuera el mejor candidato o fuera a ser el mejor gobernador, sino porque iba a ser, como lo es, el mejor encubridor. Y hoy les pregunto a ustedes, ¿dónde está Fidel Herrera? A estas horas, mientras nosotros en Veracruz debatimos la crisis del Estado, la crisis en materia de seguridad, la crisis de la universidad, el dinero que se robaron, Fidel Herrera está durmiendo plácidamente en un palacio en Barcelona, pagado por el gobierno mexicano, como cónsul de México en Barcelona para vergüenza de los mexicanos y para vergüenza de los veracruzanos, cuando debiera estar en una cárcel pagando lo que hizo y debiera haber devuelto el dinero que se robó. Ahí sí hay denuncias concretas, hay denuncias específicas, y yo las tengo todas. Miren, la Auditoría Superior de la Federación tiene denunciados a todos los secretarios de Finanzas de Fidel Herrera y a los 6 que ha tenido Duarte como secretarios de Finanzas, con denuncias específicas, concretas, con hechos comprobados. Se llevaron a la bolsa miles de millones de pesos. ¿Y por qué no procede la Procuraduría General de la República? Porque hay encubrimiento. No procede a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación, que repito es un órgano que tiene vida constitucional autónoma, que depende de la Cámara de Diputados, comprobó que se habían cometido los delitos, pero no proceden, los encubren. ¿Quiénes están denunciados? Está denunciado, por ejemplo, Tarek Abdala, que fue tesorero del gobierno de Fidel Herrera y de Duarte. Está denunciado Edgar Espinoso, que fue cómplice de un exrector de la Universidad Veracruzana, hay que decirlo en este foro, de Víctor Arredondo, que fue uno de los rectores más pillos que ha tenido la Universidad Veracruzana y que después fue secretario de Educación. Edgar Espinoso era quien le manejaba el recurso a Víctor Arredondo. Está también denunciado Tomás Ruiz, que es el actual secretario de Obras. Están denunciados todos los secretarios de Finanzas de Duarte. Ahí sí hay denuncias concretas, probadas, presentadas por una auditoría superior
que tiene todos los elementos. ¿Saben ustedes quién presentó la denuncia en mi contra? El hijo de César del Ángel, del movimiento de los 400 pueblos, los que se desnudan en Jalapa y en la Ciudad de México, obviamente financiados por el gobierno del Estado. Él presentó la denuncia en mi contra. Yo pregunto, ¿tiene algún valor o tiene comparación una denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación contra una denuncia presentada por un grupo político de personas financiadas por el gobierno del Estado? No tiene ningún valor esta de acá. Son denuncias que, repito, tienen como propósito denostar. Si quisieran proceder en contra mía, ya lo hubieran hecho. Continuamos con una tercera pregunta. Por favor, compañera. Buenas tardes, soy Mariana Paola Sánchez Rivera, estudiante de la Universidad Veracruzana, y mi pregunta es la siguiente. Bueno, anteriormente ya nos hizo mención de la demanda que propuso. ¿Nos podría decir en qué consiste o cuáles son los puntos más importantes de dicha demanda en contra del gobierno estatal actual? Sí, claro. Desde hace mucho tiempo se sabe en Veracruz que el gobierno del Estado, que los funcionarios más importantes del gobierno del Estado han tomado recursos públicos para su beneficio. Ese ha sido un secreto a voces desde el gobierno anterior, pero muy particularmente en este gobierno. Hay funcionarios, y cito el caso concreto de Edgar Espinoso, que hoy son propietarios de 2 jets, de un helicóptero, de mansiones en Houston, de mansiones en España, tienen por todas partes. ¿Qué es lo que sucede? Que ha habido esta cadena de encubrimiento, corrupción, que la quieren continuar. Yo tomé la decisión desde hace tiempo de denunciar lo que estaba pasando, pero empecé a sentir el escepticismo de las personas. La gente decía, Yunes se está mintiendo. Cuando llegue a gobernador no va a proceder en contra de Duarte, es solamente un discurso político. Y entiendo el escepticismo, la incredulidad de las personas, porque ya muchas veces han sido engañadas y porque en otros casos, y ponen siempre el ejemplo del Bronco de Nuevo León, dicen el Bronco dijo que iba a meter a la cárcel a Medina y no lo hizo. Pero no por meter a la cárcel o no, sino por hacerle justicia a los veracruzanos. Desde hace 2 años me puse junto con un grupo de amigos a investigar las propiedades de Javier Duarte y encontré toda una red de corrupción que fuimos dándole seguimiento, hasta que localizamos a más de 40 personas que han servido de prestanombres a Javier Duarte, tanto de su familia como colaboradores, como personas también que en el sector privado se prestaron como prestanombres, prestaron su nombre para poner bienes a su favor, bienes a su nombre. Y esta red enorme de corrupción, en la estimación de la denuncia que presentamos, tiene más de 3,000 millones de pesos en propiedades, en bienes, solamente en bienes inmuebles. Detectamos, por ejemplo, en Bilbao, en España, un hotel puesto a nombre de Daniel Duarte de Ochoa, hermano de Javier Duarte de Ochoa. Detectamos en Houston 4 departamentos a nombre de Edgar Espinoso, la persona que les mencionaba. Detectamos 24 casas puestas a nombre de Moisés Mansur, que es un socio, un cómplice de Duarte. Detectamos en Iztapa 2 penthouse en el edificio más caro de Iztapa, con un valor de $6 millones. Pues yo creo que lo más ofensivo, lo que más a mí como veracruzano me indignó, fue tener los datos, las fotografías, los videos de un rancho que compraron en la zona de reserva más cara que hay en el país, que es la zona de reserva forestal de Valle de Bravo. Compraron 92 hectáreas y en esas 92 hectáreas construyeron 4 residencias, construyeron 50 caballerizas, construyeron un cortijo, construyeron un picadero y construyeron un hospital para caballos. La estimación es de que este rancho, que se llama Camino de las Mesas, se llama el lugar donde está, tiene un valor de más de 250 millones de pesos. El cómplice, Moisés Mansur, que es el cómplice más cercano a Duarte, es a nombre de quien está esta propiedad, pero Duarte la usa normalmente, tiene 2 helipuertos este lugar. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que los hospitales de Veracruz están cayendo? Si vamos al hospital civil veremos gente en la calle tirada, hace un mes se murió alguien de frío en la calle, no hay medicinas en los hospitales y Duarte tiene un rancho con 50 caballerizas y hospital para sus caballos. Un rancho que salió del dinero de los veracruzanos. Por eso tomé la decisión de sustentar. Tiene un departamento en Madrid, que también tenemos la escritura, a nombre de Manuel Ruiz Falcón, que es otro de los prestanombres. Entonces, todo esto lo integramos, construimos la red de cómplices, recabamos la información y presentamos formalmente la denuncia. De tal manera que no habrá forma que la Fiscalía, mediante la cual la Fiscalía General del Estado pueda eludir
la posibilidad de actuar en contra de Duarte, cuando menos de investigarlo. Y vamos a seguir presentando pruebas. Una estrategia que definimos con los abogados es que vamos a seguir presentando pruebas para que no le puedan dar carpetazo a este tema, para que yo llegue a gobernador el 1 de diciembre y el tema siga abierto y entonces sí podamos profundizar hasta donde se tenga que llegar, no solo para sancionarlos, no solo para encarcelarlos, sino sobre todo para decomisar esos bienes y ponerlos al servicio de los veracruzanos. Eso es lo que se tiene que hacer. Es una denuncia perfectamente bien sustentada, una denuncia muy documentada, nos llevó 2 años trabajarla y nos llevó sobre todo un análisis muy serio, muy profundo de los efectos de la misma y también, debo decirlo, el tener el valor para presentarla, porque en esta actividad y en estos momentos en que nos estamos enfrentando a un auténtico grupo de delincuentes organizados, se tiene que pensar también en las consecuencias que puede tener un hecho así. Yo decidí asumirlas porque veo en el pueblo de Veracruz una enorme indignación. Yo he recorrido los 212 municipios desde hace muchos años, pero nunca había visto como hoy a un pueblo indignado, un pueblo que exige justicia y que exige que quienes se robaron su dinero no solo sean sancionados, sino que recuperemos lo que se robaron, y ese es mi compromiso, lo voy a hacer. Vamos a cerrar este segundo bloque con la última pregunta, por favor. Buenas tardes, señor candidato. Soy Adrián Salas, del Comité Académico de la Universidad, de voto informado. En caso de ganar las elecciones, ¿cuáles serán las acciones concretas para que los veracruzanos tengamos seguridad y podamos recuperar la confianza en la justicia? Muchas gracias, Adrián. Mira, he tenido en mi vida la oportunidad de trabajar en seguridad pública en 2 ocasiones. Primero, entre 1992 y 1997, fui secretario general de gobierno en Veracruz, etapa en la que, por cierto, se logró la autonomía de la Universidad Veracruzana. En esa etapa no había Secretaría de Seguridad Pública, había Dirección de Seguridad Pública y dependía del secretario de gobierno, es decir, dependía de mí. Hicimos un trabajo en materia de seguridad que llevó a Veracruz a ser el estado más seguro del país. Ahí están los registros históricos, no lo digo, no confíen en mi palabra, chéquenlo. En internet están los registros históricos. En Veracruz no había secuestros, había muy poco problemas de tráfico de personas, de tráfico de indocumentados como lo hay hoy. La delincuencia organizada prácticamente no estaba presente en Veracruz. El robo a casas habitación lo combatimos con toda firmeza. Creamos nuevas policías, por ejemplo, en Jalapa, creamos la policía Jalapa, Banderilla, San Andrés Tlalnehuayocan. En Veracruz creamos la Policía Intermunicipal Veracruz Boca del Río. En Poza Rica creamos la Policía Intermunicipal Poza Rica Tihuatlán Coatzintla. Y creamos una policía estatal de alto nivel, de alta calidad, y logramos estándares de seguridad que realmente yo, hoy que veo cómo está Veracruz, los añoro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, después tuve la oportunidad con el presidente Fox de ser subsecretario de Seguridad Pública Federal y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y hasta hace unas semanas fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Es decir, soy el único aspirante al gobierno del Estado de Veracruz que conoce el tema de seguridad. Punto. Es como si un médico viniera y dijera, yo sí conozco de hospitales, yo tendría que reconocer que él sí sabe de hospitales. Yo conozco el tema de seguridad pública. ¿Qué vamos a hacer para recuperar la tranquilidad? Lo primero es que el gobierno del Estado y la policía del Estado se desvinculará de la delincuencia organizada. Eso es un hecho cierto y lo vimos en Tierra Blanca. Quienes levantaron a los 5 jóvenes, quienes los desaparecieron, fueron policías estatales. Y lo tuvo que reconocer Duarte cuando los padres de familia mostraron el video tomado por alguna cámara que estaba ahí cerca, donde constaba que la policía del Estado los había levantado. Y cuando llega la Gendarmería Nacional y detiene a algunos implicados, no le queda al gobierno del Estado más que reconocer que es la policía estatal vinculada con la delincuencia organizada quien levantó a estos jóvenes y los desapareció. Yo pregunto, ¿y qué siguió después? ¿Destituyeron al secretario de Seguridad Pública? No. La semana pasada le dieron un premio, le dieron un diploma, un reconocimiento por su destacada labor. En cualquier país del mundo se hubiera ido el gobernador del Estado o un presidente de la República. Nosotros lo primero que haremos es desvincular a la policía estatal de la delincuencia organizada. Vamos a tener una policía estatal nueva, limpia, bien capacitada, bien equipada, que utilice los sistemas más modernos tecnológicos para combatir a la delincuencia. Como subsecretario de Seguridad Pública Federal, tuve la oportunidad de viajar a muchos países del mundo, no de paseo, no a viajar por viajar,
sino a conocer sistemas modernos de seguridad. Y me impactó particularmente Israel, obviamente Estados Unidos, pero Israel especialmente. Ahora en esta etapa de mi vida como candidato, invité a amigos que tengo en Israel y en Estados Unidos a que vinieran conmigo a construir el Plan Estatal de Seguridad Pública y lo anuncié la semana pasada en Coatzacoalcos. ¿En qué consiste? Vamos a mantener a las fuerzas federales en Veracruz, Marina, Ejército, Gendarmería Nacional, vamos a mantener también a la Policía Federal, pero vamos a tener una policía estatal, una sola, muy eficiente, y vamos a reconstruir las policías municipales, porque ha sido un error gravísimo desaparecer las policías municipales. Las policías municipales son las que tienen que estar a cargo de la prevención del delito, que esa es la tarea más importante en materia de seguridad. Siempre es mejor prevenir que perseguir delincuentes. Cuando ya se delinque, cuando ya se afecta a la persona, ya no hay remedio, ya la persona está lastimada. Vamos a tener policías municipales, una policía estatal y policías federales vigilando a los veracruzanos. Le voy a pedir al secretario de la Defensa Nacional que me sugiera a un general del más alto rango, de preferencia veracruzano, para nombrarlo secretario de Seguridad Pública y que tenga la coordinación de los 3 niveles que lucharán en contra de los delincuentes. Pero también propusimos la semana pasada acciones concretas, por ejemplo, en el tema de desaparición forzada de personas. Ustedes saben que cuando se denuncia la desaparición de una persona, la respuesta inmediata de la autoridad es: se fue con el novio, anda de fiesta, seguramente anda de fin de semana, pero no actúan de inmediato. Me reuní con los padres, con las madres de familia, primero en Veracruz, después en Coatzacoalcos, y convenimos una serie de acciones. Por ejemplo, algo que hicieron en Colombia, un sistema de respuesta inmediata. Si alguien no aparece, hablas por teléfono, lo denuncias, y de inmediato, por vía electrónica, se empieza a checar en hospitales, delegaciones de policía, de marina, del ejército, retenes, en todas partes, si no se encuentra en ese lugar. Y si no se encuentra ahí, de inmediato inicia la búsqueda, pero de inmediato, no 24 o 48 horas después. ¿Qué haremos, por ejemplo, en materia de secuestro? Ya tengo la Academia de Estados Unidos, donde a partir del 6 de junio, ganando la elección para gobernador, se van a ir 50 personas a capacitarse. 30 de estas personas se van a capacitar en tareas de campo, de investigación en campo y en rescate de víctimas. Y 20 van a hacer labores de inteligencia. ¿Qué quiere decir? Van a interceptar teléfonos de secuestradores, van a saber dónde se mueven los secuestradores, van a conocer el modus operandi de los secuestradores, van a utilizar drones para ubicar el lugar donde se encuentran, van a preparar todo el esquema para que los otros 30 vayan a campo y rescaten a las víctimas. Yo les aseguro que en 6 meses vamos a recuperar la seguridad en Veracruz. Sé cómo hacerlo, tengo la voluntad de hacerlo y hay recursos para hacerlo, que eso es lo más importante. Pero los recursos también se los han robado. Es increíble. Solamente en el año pasado se robaron 430 millones de pesos del subsidio para la seguridad de estados y municipios. Esto no puede ser. Esto tiene que cambiar. Vamos a hacer una pausa, un corte y regresamos. Y bueno, vamos a cerrar con este tercer bloque. Otras 4 preguntas, por favor. Compañera. Buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Adelaida Escobar Álvarez, también estudiante de la Universidad Veracruzana. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta los múltiples asesinatos a periodistas en nuestro estado, ¿qué hará usted para garantizar la libertad de expresión y la integridad física de los periodistas? Miren, Ingrid, lo primero es que voy a respetar la libertad de expresión y de opinión, el derecho a publicar, como lo establece la Constitución, pero también voy a respetar, obviamente, a los periodistas y voy a cuidar su integridad física. Algo que es muy importante es no criminalizar a los periodistas. No hay que perder de vista que varios de los crímenes que se cometieron en contra de los periodistas fue después de que Javier Duarte en Poza Rica diera un discurso realmente nefasto, donde dijo que en materia de periodismo él sabía quiénes andaban en malos pasos y que pronto se movería el árbol para que se cayeran las frutas podridas. Esto fue como un llamado a que asesinaran a periodistas. No digo que lo haya hecho, pero así se interpretó.
Yo seré muy cuidadoso de mi trato con los periodistas, evidentemente respetuoso y responsable frente a ellos, y cuando sepa que un periodista está amenazado en su integridad, evidentemente el Estado protegerá la integridad de ese periodista. Una cuestión muy importante es que jamás voy a criminalizar a los muertos. Me parece algo inmoral el hecho de que después de que se asesinan a un periodista, actúen en contra de su memoria, cuando ya no se puede defender. Y voy a poner un caso muy concreto. Yo fui amigo de Milo Vela, que era subdirector de Notiver, de la página roja de Notiver, que es un periódico que se lee, se vende mucho en Veracruz y que tiene una página roja la más importante. Milo Vela era un hombre honorable, conocía a su hijo también, Micha, a su esposa, vivían en una casa de Infonavit y de repente llegaron y lo asesinaron a mansalva, de una manera brutal, a él, a su hijo y a su esposa. Y lo primero que se le ocurrió al gobierno del Estado fue decir que lo asesinaban porque estaba vinculado con la delincuencia. Yo pregunto si alguien que está vinculado con la delincuencia vive en una casa de Infonavit en condiciones realmente humildes. Pues no, viviría en una casa de lujo. No voy a criminalizar jamás la memoria de un periodista ni de nadie que haya sido asesinado y después, cuando ya no está, cuando ya no se puede defender, decir que fue asesinado por sus vínculos o por sus malos pasos. Y la Comisión Estatal para la Defensa y Protección de Periodistas servirá para eso, para proteger a los periodistas y no para proteger al gobierno del Estado. Voy a ponerme de acuerdo con los propios periodistas para que ellos me digan quién debe ir a la comisión, quién debe representarlos ahí, y le daré los recursos que se requieran, no solo económicos, sino todo el apoyo para que la comisión funcione bien, con eficiencia y con autonomía. Es importantísimo. Una forma de respeto a la libertad de expresión en Veracruz es dejar que sean los propios medios los que se autorregulen y que el gobierno del Estado no compita con los medios de comunicación que luchan por decir la verdad y que luchan por transmitir realmente la verdad ciudadana. Hemos visto en Veracruz cómo en los últimos años empezaron a surgir por todas partes periódicos, muchos de ellos que se regalan, es decir, que se financian con recursos públicos, con recursos del gobierno del Estado. Yo no lo voy a hacer. Los periodistas, el periodismo es una tarea comercial, es una tarea mercantil, es una tarea importante, pero no podemos de ninguna manera, no debe el gobierno del Estado intervenir con recursos públicos, generando condiciones no propicias para la competencia entre los medios. Seré respetuoso de la libertad de expresión. Gracias. Una segunda pregunta, por favor. Buenas tardes, señor candidato. Mi nombre es José Francisco Federico Rayón, estudiante de la Universidad Veracruzana. La cuestión es, Veracruz es el segundo estado con mayor número de pobres, según cifras de Coneval. ¿Qué propuestas tiene para combatir la pobreza? En 2 años de gobierno, entre 2012 y 2013, en el gobierno actual, se incorporaron cada día 675 pobres más a las filas de la pobreza, es decir, 500,000 de pobres más en 2 años, entre 2012 y 2014. Tenemos un 60% de la población de Veracruz en situación de pobreza y 1.200.000 en situación de pobreza alimentaria, es decir, 1.200.000 veracruzanos para quienes el alimento es un lujo. Esto no puede ser. Todo México dice Veracruz es uno de los estados más ricos, pero realmente somos uno de los estados más pobres, con más pobres, teniendo una riqueza natural y humana extraordinaria. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no se ha atendido el problema de raíz. La forma más eficiente de combatir el problema de pobreza es generar empleos, desarrollo económico, que Veracruz realmente le dé la posibilidad a los jóvenes de trabajar, de desarrollarse, de tener un empleo digno, un salario justo, pero también un modelo compensatorio, un sistema compensatorio en el cual con recursos públicos podamos darle a los más pobres salud, educación, apoyarlos para que tengan su vivienda, apoyarlos para que tengan agua potable, drenaje, que tengan una casa digna. No hay programas de inversión en esta materia. Les daba un dato hace un momento. El gasto de inversión en infraestructura en Veracruz bajó de un año para el otro de 12,000 a 3,000 millones y el gasto corriente subió 5,000 millones de pesos. Es decir, el gasto en servicios personales, en gasto en viajes, el gasto en viáticos. Lo que vamos a hacer para atender y para combatir el problema de pobreza es generar empleo, generar desarrollo económico, pero también invertir recursos públicos en el sistema de salud para que cuando una persona pobre vaya al centro de salud encuentre que hay medicamentos
y no lo tengan que sacar de su bolsa. Vamos a generar mucho más becas para niños en situación de pobreza. Vamos a generar becas para jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar con recursos de su familia. Vamos a pagar lo que yo le llamo la deuda social. Es decir, Veracruz tiene una deuda enorme, pero la más importante es la deuda social, la que no hemos pagado, la que le debemos a millones de veracruzanos. Y eso solamente se puede hacer administrando de manera eficiente y honesta los recursos públicos de Veracruz. Señor candidato, vamos a tener una última pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe González Martínez, estudiante de la Universidad Veracruzana, y mi pregunta es la siguiente: ¿qué propondría usted para alentar a los jóvenes universitarios a interesarse más por los temas de la política? Bueno, yo les rogaría que se interesen en la política, porque de repente el desinterés en la política lo que genera es espacio para que los políticos que no quieren a Veracruz, que solamente quieren tener espacios en la política para apropiarse de los recursos públicos, tengan la libertad de hacerlo. Si los jóvenes se interesan en la política y si los jóvenes se interesan en la participación ciudadana, no necesariamente en la política partidista, en la política entendida en el sentido de participación en los temas de carácter social, en la política entendida en la participación en los temas que interesan a la comunidad. Yo les pido que participen, les pido que me critiquen como gobernador, les pido que me exijan como gobernador del Estado. Esa es una enorme aportación al desarrollo de Veracruz. Quiero decirles algo, yo estudié en la Universidad Veracruzana, estoy muy orgulloso, fui maestro de la universidad durante 2 años, promoví su autonomía. Esta es una universidad de las mejores del país sin duda, de las más tranquilas también. Y me dio muchísimo gusto ver cuando los jóvenes salieron a la calle a manifestarse. Ojalá y no hubiera sido necesario. Yo hubiera preferido que no fuera necesario. Pero cuando vi a los jóvenes universitarios salir a la calle a exigir sus derechos, dije, este es el Veracruz que yo quiero. Un Veracruz vivo, un Veracruz que actúe, un Veracruz donde los jóvenes no estén mediatizados, no estén anulados. Un Veracruz donde los jóvenes salgan a la calle y digan, devuélvenos el dinero que es de la universidad. Eso es lo que les pido. Eso es lo que yo voy a generar como gobernador. Espacios para que los jóvenes participen, para que los jóvenes tengan la oportunidad de participar directamente en la vida pública de Veracruz. Muchas gracias, señor candidato. Para finalizar, quizás en un minuto que me responda todo el cuestionamiento que hace acerca del Estado de veracruzano es de una gran opacidad. ¿Alcanzarán 2 años para hacer un cambio? ¿Qué le diría usted que lo diferencia del resto de los candidatos? A ver, lo primero es que faltan 1.390 horas para el cambio. De aquí al 5 de junio hay 1.390 horas, 54 días, y vamos a lograr ese cambio. Lo primero y más importante es que se van a ir del gobierno personas que nos han hecho un daño enorme. ¿Por qué considero que tengo las capacidades, las cualidades y por qué aspiro a ser gobernador? Primero, porque tengo experiencia en tareas de gobierno, en tareas complejas, porque me ha tocado enfrentar situaciones difíciles en materia de seguridad pública, por ejemplo, que hoy es la principal demanda de los veracruzanos, porque conozco del sistema de salud perfectamente bien, atendí a 11 millones de mexicanos en el ISSSTE, porque sé de temas financieros, porque sé de un conjunto de temas que he aprendido a lo largo de mi vida, a lo largo de una carrera de muchos años. Pero lo más importante es porque realmente amo a Veracruz. Yo voy a ser gobernador y me voy a quedar a vivir en Veracruz. Y voy a hacer lo mismo que hoy. Voy a venir a correr aquí, a Los Lagos, o voy a correr en el Boulevard de Veracruz, para que la gente me vea, me salude, y si lo hice mal me reclame, y si lo hice bien, cuando menos me sonría. Yo quiero ser un veracruzano como todos. Yo no quiero ser un veracruzano que viva rodeado, que viva protegido, o que terminando el gobierno tenga que salir huyendo. Yo, desde hace muchos años, tomé la decisión de estar en la oposición y hoy estoy a punto de ser gobernador y lo voy a hacer bien porque Veracruz lo merece. Gracias, señor candidato. Estuvimos con el candidato del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares. Le agradecemos su atención. Le recordamos que estamos en la plataforma de voto informado de la Universidad Veracruzana. Usted nos puede clicar y aparte de ver las encuestas de los candidatos a gobernador que están llenando ahí, también estarán todos los programas que estamos haciendo en estos foros de comunicación directa con la comunidad universitaria. Muchas gracias.